Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a iniciar la unidad en la cual vamos a tratar cómo se vincula nuestro ordenamiento, el derecho constitucional, con el derecho internacional. Es decir, cómo se relaciona, qué relaciones se producen entre nuestro ordenamiento interno, desde nuestra Constitución, con todo el demás ordenamiento normativo inferior, y las normas que se suscitan con otros estados. Cómo operan ellas, cómo van a entrar a regir, qué tipo de vinculación se va a producir y qué lugar van a utilizar o van a ocupar dentro de nuestra estructura jerárquica de normas. Esta unidad es la unidad 4, que va a hablar de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Les preparé un Power para ir siguiendo la clase, para que ustedes se puedan guiar un poquito mejor y que puedan ir tomando nota, obviamente, de nuestro tema a tratar en el día de la fecha. Entonces, lo que vamos a ver hoy van a ser las relaciones que se dan entre el derecho interno y el derecho internacional. ¿Cómo se van a vincular? Para eso vamos a tener que volver a nuestro artículo 31 de la Constitución para volver a repasar un poquito cómo se daba el tema de la estructura jerárquica. El artículo 31, si lo leemos nuevamente, determinaba el principio de supremacía constitucional. Y dice, esta Constitución, las leyes de la nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Es decir, de este artículo lo que no quedaba duda era la existencia de una supremacía del ordenamiento federal por sobre el ordenamiento local. Esta Constitución, los tratados y las leyes que dicte el Congreso están por encima del ordenamiento local, dentro de la estructura jerárquica. Lo cierto era que eso marcaba ya una pauta para poder interpretar nuestras normas. Ahora, el problema se suscitaba respecto de cómo interpretábamos qué orden jerárquico tenían los tratados respecto de nuestra propia Constitución. ¿Por qué? Porque decían, esta Constitución, la ley y los tratados, es decir, la ley del Congreso y los tratados, al estar la conjunción y, nos equiparaban un pie de igualdad. Entonces, teníamos que empezar a ver, primero, en qué orden jerárquico entraban a jugar los tratados respecto de las leyes internas y, por otro lado, los tratados y qué tipos de tratados y cómo jugaba con nuestra misma Constitución, debido a que se trataba de un derecho internacional. Antes de la reforma constitucional de 1994, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinaba distintas pautas para poder determinar, para poder interpretar qué orden, cómo se aplicaba ese derecho internacional. No quedaba duda para la Corte que los tratados eran parte del derecho interno de la nación. Eso lo teníamos claro. Después debíamos ver cómo lo aplicaban. Se aplicaba en este caso el principio de igualdad jerárquica, no un orden de prelación en una época. En otra época se determinaba que la norma posterior derogaba a la anterior y así se suscitaban distintas doctrinas y teorías de cómo aplicar ese derecho internacional. Como consecuencia de ello van a aparecer dos doctrinas muy importantes dadas por la posición del dualismo y la posición del monismo. ¿Qué decían estas? El dualismo entendía que existía una soberanía absoluta y que del Estado, ¿no es cierto? Y que el Estado no estaba sujeto a reglas del derecho internacional, a las normas internacionales. Dualismo, dos partes, y derecho internacional por un lado y derecho interno soberano constitucional por el otro. Que eran independientes estos derechos, el derecho internacional por un lado y el derecho interno por el otro. Esta posición se aplicaba para los tiempos de paz.
Eso se da donde a través de un fallo de la jurisprudencia de la Corte, que denominado Merquímica, en donde se determinaba que en épocas de paz solo se aplicaba el derecho interno. El monismo, ¿cuándo se aplicaba y qué consideraba? Para el monismo, determinaban que tanto el derecho interno como el derecho internacional estaban estrechamente vinculados, que formaban un todo, que componía tanto el derecho interno como las normas internacionales. Postulaba la unidad del ordenamiento jurídico, integrando el derecho internacional a nuestro ordenamiento. ¿Cuándo aplicábamos el monismo? Cuando hablábamos de épocas de guerra. Por ende, dentro de estas dos posiciones de la doctrina, lo cierto es que en épocas de paz se aplicaba el dualismo, es decir, derecho interno, y en épocas de guerra se aplicaba el monismo, es decir, el derecho internacional en conjunto con las normas de regulación interna de cada Estado. En toda esta línea de interpretación, se da, a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo Ezmequian Miguel Ángel contra Sofovich, que se determina en esta causa, y es muy importante porque se vincula expresamente con lo que hace a la interpretación de los tratados. En este caso, la Corte toma como parámetro el tratado de los tratados, que le denominamos, que es la Convención de Viena. La Convención de Viena venía a alterar dentro de todos los ordenamientos nuestro ordenamiento jurídico. No se podía tener como base, según la Corte y según esta jurisprudencia, que una ley pudiera estar por encima del tratado. No existe un fundamento idóneo que la ley esté por sobre el tratado. El artículo 27 de la Convención de Viena determinaba concretamente que no se puede invocar el derecho interno para desconocer o incumplir una convención. Y en base a ello es lo que la Corte dice, que debemos sujetarnos a las normas del derecho internacional una vez que lo hayamos sancionado e incorporado en nuestro ordenamiento. Por su parte, también aclara que respecto de los incumplimientos de un tratado podrían producirse por distintas causales. Una de ellas serían por sanción de normas en el ordenamiento interno que sean contrarias a sus cláusulas o por la omisión de dictar normas que debían hacer operativo al tratado. Es decir, el incumplimiento de un tratado podría derivar no solo de acciones a través de normas concretas que vayan en contra del tratado, sino también a través de omisiones, es decir, no dando cumplimiento o no dictando normas necesarias para tornar operativas sus cláusulas. Sin perjuicio de lo cual, desde esta causa Ezmequian Miguel Ángel contra Sofovich, la Corte es clara y tomando como base el artículo 27 de la Convención de Viena, dice que no se puede invocar el derecho interno para desconocer o incumplir una convención. Esto era antes, hasta que llegamos a la reforma de 1994, donde, como sabemos, se incorpora en el artículo 75, inciso 22, determinadas pautas que nos van a permitir definir el orden de prelación entre los distintos estamentos normativos. Como primera medida, vamos a encontrar, acuérdense del artículo 75, inciso 22, que en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico van a estar dados por la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, que van a tener jerarquía constitucional, que están en un pie de igualdad con la Constitución. Por debajo de esta Constitución y los tratados de derechos humanos van a estar los demás tratados, que ahora vamos a ver, y por debajo de ello, las leyes. Con ese artículo 75, inciso 22, queda delimitado, debidamente establecido, cuál será la gradación normativa y la importancia normativa de cada uno de estos. Vemos que a este 75, inciso 22, le vamos a sumar otro tipo de tratados, que son los que surgen del 75, inciso 24, las que son normas de avanzada, propias de un mundo globalizado, al que vamos a ir adaptándonos y que, para tomarlo ya de ejemplo, de parámetro, vamos a ver que lo que hace al artículo 75, inciso 24, van a hacer referencia a las normas del Mercosur.
Siguiendo con ello, dentro de todo ese esquema de interpretación de las normas del derecho internacional, va a aparecer, y vamos a tener que traerlo para citarlo, al artículo 27 de la Constitución, de nuestra Constitución. El artículo 27 de nuestra Constitución, vamos a ver que ya surge desde la época de 1853, es decir, nuestros constituyentes ya tenían en consideración las pautas que fijaron en este artículo. El artículo 27 de la Constitución también es una norma avanzada porque no se puede creer que en aquel momento nuestros legisladores, nuestros constituyentes ya tuvieran en mente la posibilidad de relaciones internacionales que luego, obviamente, con el avance de la tecnología y el mundo globalizado, se iban a acrecentar mucho más. Sin perjuicio de lo cual, este artículo 27 sigue siendo algo que se aplica y que se torna operativo constantemente. El artículo 27 de la Constitución dice: el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 27, entonces, lo que nos va a demostrar es un lenguaje de apertura de nuestro país que también es coincidente con la postura de Alberdi y con todas las pautas que fija nuestra Constitución en cuanto a nuestra organización, un país con brazos abiertos para la recepción de todos los ciudadanos o partícipes que quieran venir a habitar la tierra argentina, ¿no es cierto? Eso es lo que nos va a marcar entonces, es un país que no quiere aislarse, que ya habla de relaciones con potencias extranjeras, con demás países, ¿a través de qué? De tratados. Un país con puertas abiertas. Ahora, esa vinculación que se da de nuestro país con otros países, ¿cómo debería ser? El Estado debería vincularse, según lo que determina el artículo 27, en relaciones de paz y comercio, pero siempre respetando nuestra Constitución. Con eso es a lo que se hace referencia cuando se refiere a las normas del derecho interno, normas de derecho público. María Angélica Gelli dice que este artículo 27 y la mayoría de la doctrina entiende que este artículo tiene plena vigencia, tanto de la Constitución sobre los tratados, salvo sobre los tratados de derechos humanos, que vamos a ver que tienen una particularidad especial. Con respecto al control de constitucionalidad que se pueda ejercer sobre los tratados, en la causa Clavera Arancibia del año 1994, vamos a ver que la Corte dijo que los tratados de derechos humanos no pueden ser objeto de control porque tienen una jerarquía constitucional. Es lo mismo que controlemos nuestra propia Constitución. No así los demás tratados. Desde esta causa, entonces, lo que tenemos que tener en claro es que tanto nuestra Constitución como los tratados de derechos humanos no pueden ser sujetos a control de constitucionalidad porque iríamos contra el ordenamiento jurídico primario, originario de todo el resto. No así de los demás tratados, que ahora vamos a ver cuál es el orden de gradación y cuál es su composición. Ahora, ¿cómo ingresan, cómo se componen, cómo pasan a formar parte de nuestro ordenamiento los tratados internacionales? ¿Cómo ingresan? Esto está previsto en el artículo 99, inciso 1, y el artículo 75, inciso 22. De lo que vemos de estos dos artículos mencionados, vamos a ver que van a tener una principal participación tanto el Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación, como así también las facultades del Congreso, que van a ser a las mayorías que van a requerir su aprobación. Eso para tener, en principio, la noción de cómo van a formar parte de nuestro ordenamiento. ¿Qué alcance van a tener en el derecho interno? Y acá vamos a tener que distinguir entre normas operativas y normas programáticas. ¿Cuáles son las normas operativas? Son aquellas que una vez dictadas tienen una aplicación inmediata, directa, que no necesitan mayor regulación para poder aplicarlas. Las normas programáticas, por el otro lado, son aquellas que requieren alguna pauta de regulación o de más determinaciones normativas para poder tornarlas efectivas y aplicables. En caso de duda, si una norma de un tratado es operativo u programático, la Corte ya lo ha determinado y debemos optar por la operatividad de la misma y directamente aplicarlas de alguna forma.
¿Cómo es el procedimiento que se da para que esa norma de derecho internacional forme parte de nuestro ordenamiento interno, sea oponible, sea exigible a nuestros ciudadanos? El procedimiento se inicia así. Normalmente es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que negocia, concluye y firma el tratado. Esto se da conforme a las pautas determinadas por el artículo 99, inciso 11 de la Constitución. Una vez que se negocia el tratado, que se concluye, este tratado que se lo firma, se lo remite al Congreso, para que el Congreso, con intervención de ambas cámaras, apruebe o no el mismo. Una vez que el Congreso apruebe, y vamos a ver por qué tipo de mayorías después, lo apruebe, el paso siguiente será su publicación en el boletín oficial. Una vez que el tratado ha sido aprobado y ratificado por el Poder Ejecutivo, se procede a su publicación en el boletín oficial. Desde la publicación en el boletín oficial, esa norma se constituirá en derecho interno y será exigible internamente. Ahora, ¿cómo es la validez respecto a los demás estados? ¿Cómo opera la validez de ese derecho internacional? ¿Desde cuándo nos obligamos, entre todos los estados, a tornar esa norma de derecho internacional aplicable hacia afuera? Esto va a depender de lo que fije cada convenio, cada tratado marco, según los instrumentos de ratificación. Algunos convenios, algunos tratados internacionales pueden decir que el tratado comenzará a regir en la medida en que se produzcan los intercambios de instrumentos o instrumentos de cambio, de intercambios de los instrumentos de ratificación. Normalmente esto se produce ¿en dónde? En los tratados bilaterales, donde hay dos partes. Cambiamos los instrumentos de ratificación y desde ahí los dos estados nos obligamos a hacer cumplir ese tratado. En el caso de los países multilaterales o tratados multilaterales donde hayan muchos, por lo general ya el tratado, el mismo convenio, determina que un país sea el depositario de los instrumentos de ratificación de cada uno de los estados que conforman ese tratado multilateral y que frente a determinados depósitos de instrumentos de canje, de instrumentos de ratificación, comenzará a regir para todos los estados. Pero eso va a depender claramente de la modalidad que se haya determinado en cada uno de los tratados, o convenios marcos que hayan conformado los estados. Entonces, en conclusión, la vigencia de las normas del derecho internacional varían según sea del ordenamiento interno, que van a requerir toda esa aprobación que estuvimos viendo, donde interviene el Ejecutivo y el Legislativo para tornarlo exigible a nuestros ciudadanos, y por otro lado, desde la perspectiva internacional, de lo que determinan los propios convenios, ya sean tratados bilaterales o multilaterales. Aclarado ello, vamos a ver cuál es la composición de los tratados internacionales en nuestra Constitución. Antes de la reforma constitucional, teníamos que existía solo el artículo 31 de la Constitución, que no hablaba, que no hacía que no generaba ningún tipo de inconveniente respecto a la interpretación de que el derecho local estaba por sobre el derecho federal por sobre el derecho local. El otro artículo que teníamos era el artículo 27, que determinaba que tanto las relaciones que se dieran entre nuestro Estado y los demás estados, es decir, la relación entre la Constitución y los tratados de derecho público, deberían respetar nuestras normas internas y deberían darse en el marco de la paz y de la propia negociación. Antes de la reforma, las provincias sí podían celebrar tratados interprovinciales. Lo que no podían hacerlo eran celebrar tratados externos. No tenían facultad porque, como sabemos, en principio, el único soberano y el que tiene la representación de nuestro país es el gobierno federal respecto de otros. No así las provincias, que solamente son autónomas. Después de la reforma, vamos a ver que tanto el artículo 31, que lo vimos, como el 27 no se tocan. Estos van a quedar establecidos de la misma manera. Ahora bien,
aparece el 124 que se va a incorporar y que va a dar como novedad la posibilidad concreta de que las provincias puedan celebrar convenios y vamos a ver sobre qué pautas, sobre qué lineamientos con los demás estados. Vamos a encontrar también un artículo 75, inciso 23, que queda descolocado en el marco de la regulación normativa de la estructura de la reforma, que no tiene mucho que ver con relación a precisamente los tratados internacionales, y la incorporación del 75, inciso 22, que habla de los derechos humanos, y el 75, inciso 24, que va a establecer los tratados de integración. Según estos artículos que se van incorporando en nuestra Constitución, entonces vamos a ver y vamos a encontrar 5 tipos de tratados existentes en nuestro ordenamiento. Lo primero que vamos a distinguir son los tratados clásicos. Los tratados clásicos, dentro de la estructura jerárquica de nuestra composición normativa, van a estar, como habíamos dicho, la Constitución y por debajo los tratados clásicos. No estamos hablando de tratados sobre derechos humanos, son los simples tratados, o los tratados clásicos. Estos pueden ser bilaterales o multilaterales. Como les había comentado, estos tratados están por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes. No son sobre derechos humanos, porque los de derechos humanos tienen otra regulación y vamos a ver, y otro ordenamiento jerárquico. Para aprobarse, solo se requiere la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara, es decir, el quórum habitual que se utiliza para aprobar las leyes, que surgen del artículo 64 de la Constitución. En este caso, las mayorías que se exigen para denunciarlas, o sea, para dejar sin efecto o para renunciar a un tratado, no van a ser superiores van a ser las mismas que las que se requieren para su aprobación. Estos son los simples tratados. Luego vamos a encontrar los tratados sobre derechos humanos. Estos tienen el mismo rango que la Constitución, ya lo habíamos dicho, chicos, estaban en igualdad jerárquica, igualdad normativa, y determinan que valen lo mismo que la Constitución en las condiciones de su vigencia. Vamos a repasar, porque esos tratados de derechos humanos van a surgir del artículo 75, inciso 22. El artículo 75, inciso 22, acuérdense que la primera parte, el primer artículo, habla de los simples tratados, os da la ubicación de estos, porque al final dice los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Cuando hace referencia a esto, hace referencia a los anteriores tratados que mencionamos, a los tratados simples, a los clásicos, a los convencionales que están por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes. Luego va a enunciar 10 tratados y un protocolo facultativo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto, y arranca con una serie de enumeración, pero acá es donde me interesa que ustedes hagan hincapié. La Convención, los Derechos del Niño, tienen jerarquía constitucional. Sabemos que tienen rango jerárquico, que es lo primero que les puse en la fulmina porque es lo primero que debemos identificar. No derogan al artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse como complementario de los derechos y garantías reconocidos en ellas. ¿Esto qué quiere decir? Los tratados sobre derechos humanos entonces tienen el mismo rango que la Constitución. Y en las condiciones de su vigencia, es decir, cuando se van a aprobar, van a empezar a regir según las modalidades que se hayan utilizado. El Estado, al aprobar un tratado sobre derecho humano, puede fijar reservas. Reservas son pautas en donde el mismo Estado dice, con respecto a esta materia, yo no puedo abocarme, yo no puedo adherirme porque generaría conflicto con algunas otras cuestiones que yo tengo reguladas en el ordenamiento interno. Es decir, las reservas nos van a determinar el alcance de la interpretación de las cláusulas que yo le voy a dar a cada tratado y que va a incidir obviamente en la jurisdicción internacional. El artículo 21 de la Convención de Viena dice que la reserva es la declaración unilateral hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o adherirse a él
¿Con el objeto de qué? De excluir o modificar efectos de ciertas disposiciones que en su aplicación a ese Estado puedan generar algún tipo de colisión o confronte con las normas del derecho interno. El artículo 19 del tratado establece cuáles reservas estarían prohibidas y cuáles están permitidas. Esperen, voy a modificar acá un poquito el lugar porque el sol me está dando directamente en la cara. Entonces, vamos a ver que... ahí está bien nomás, ahí parece que está mejor. ¿Cuál va a ser? El artículo 19 del tratado establece cuáles reservas están prohibidas y cuáles están permitidas. ¿Qué alcance interpretativo les debo dar a cada una de ellas? El alcance interpretativo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que es la interpretación que hacen los organismos internacionales de sus opiniones consultivas. No pueden derogar la primera parte de la Constitución. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al incorporarse, no ha derogado artículo alguno. Eso lo tenemos que tener en claro. No se ha derogado artículo alguno de la Constitución con la incorporación de los tratados. Estos vienen a complementarlo y no van a perjudicar los tratados, no van a perjudicar las normas anteriormente dictadas, ni anterior en el ordenamiento constitucional ni posterior, porque vienen a complementar las pautas de nuestra Constitución, a tornarlas compatibles. Y los jueces, al momento de aplicar estas normas sobre derechos humanos de tratado internacional, lo que van a tener que hacer es armonizar y siempre, en caso de duda respecto de las normas, estar aquella que favorezca al hombre, conforme al principio in dubio pro homine, estar a favor del ser humano. Es decir, estas normas que surgen de los tratados internacionales van a ser complementarias de nuestra Constitución con los demás derechos, van a ampliar, van a implicar un plus a nuestros derechos, un plus en el ordenamiento interno, y los va a vigorizar dándoles mayor protección. Es decir, con la incorporación de estos tratados sobre derechos humanos en nuestro ordenamiento, a nuestro ordenamiento, lo que nosotros vamos a tener va a ser entonces la existencia de mayores derechos expresamente consagrados en nuestras pautas normativas. Cuando tengamos que analizar una situación, ya no solo tendremos que ir a las normas que surjan de nuestra Constitución, sino también a aquellas previsiones que puedan surgir de los tratados sobre derechos humanos. Y es por ello que vamos a ver, cuando analizamos fallos de la jurisprudencia, que ya no solo hacemos referencia a artículos derivados de la Constitución, sino también artículos que surgen de, por ejemplo, el Pacto San José de Costa Rica, la Convención Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto de los Derechos Internacionales Sociales y Políticos, y vamos a ver que, por eso, se agranda el marco de derechos en cuanto a la protección que se le brinda con rango constitucional. Estos artículos, estos tratados sobre derechos humanos, van a tener dificultad para su denuncia, porque también para su aprobación van a tener un trato distinto. El mismo artículo 175, inciso 22, determinan un procedimiento agravado en cuanto al quórum necesario para la aprobación de este tratado. La Constitución solo prevé que el Poder Ejecutivo, previa aprobación de la ley del Congreso, con las 2/3 partes de la totalidad de los miembros, lo pueda incorporar. Lo hace el Poder Ejecutivo, pero es previa aprobación del Congreso con esta mayoría agravada, es decir, 2/3 de la totalidad de sus miembros, no de los presentes. Yo les había comentado a ustedes que nuestra Constitución tiene 2 artículos en donde se dan las super mayorías exigidas para poder aprobar algo. Y eran en los 2 actos más trascendentales que fija nuestro ordenamiento jurídico en la Constitución, que es uno, en el caso de reforma constitucional, y otro en el caso de incorporar un tratado de derecho humano a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque al incorporar un tratado sobre derechos humanos, acuérdense que le damos el rango de la misma Constitución.
Así como esto se prevé una mayoría agravada para su incorporación en el ordenamiento, también esa misma mayoría agravada va a ser exigida para su renuncia. Antes de la reforma constitucional, en cuanto a los tratados y en cuanto a las aprobaciones, se daba intervención mayor grado al Poder Ejecutivo. Con esta reforma constitucional y este artículo vamos a ver que el Congreso es el que va a tener un rol sumamente esencial en su aprobación. Es decir, como les digo, se institucionaliza el papel del Congreso en cuanto a la aprobación de este tipo de normas y se van a exigir mayorías agravadas distintas a los otros tratados y a las demás cuestiones. Otros tratados sobre derechos humanos. El doctor Vanossi, en esta clasificación, va a determinar. Ustedes si bien verán que el artículo 75, inciso 22, nos dan ciertos tratados, 10 tratados y un protocolo facultativo, pero eso no quiere decir que no se puedan seguir incorporando. Y esos van a ser otros tratados sobre derechos humanos. ¿Por qué? Porque el ordenamiento abre la posibilidad, en la medida que se cumplan las pautas de procedimiento y las aprobaciones, a que se incorporen por el mismo procedimiento otros tratados. Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, en el año 1997 con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, o en el año 2003 sobre la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo vamos a tener los tratados clásicos, que van a haber tratados ya que son los consagrados sobre derechos humanos y que van a aparecer otros tratados seguramente sobre derechos humanos en la medida que tengan la aprobación requerida y el procedimiento cumplido por parte del Congreso y del Ejecutivo, obviamente. Lo que van a incidir en el plexo de los derechos y de las garantías que se van resguardando y que se van protegiendo en nuestra Constitución. A la par de ello, vamos a encontrar que va a aparecer el artículo 75, inciso 24. El artículo 75, inciso 24, va a hacer referencia a organismos supranacionales. En Europa será la Comunidad Económica Europea. En Latinoamérica va a estar dado por el Mercosur. Se refiere a tratados que se celebran con otros países y que vienen a integrar distintos estados y en otros casos distintos continentes. ¿Por qué? Porque nuestro país, con esta cláusula constitucional, lo que quiere es apoyar la integración. Y así se establece cómo apoya, determina que se podrán realizar tratados de integración. ¿De qué manera? El inciso tiene dos incisos, este artículo. Establece que en las condiciones en que se va a aceptar la delegación de competencia y jurisdicción. Es decir, en qué condiciones nuestro tratado va a poder celebrar tratados de integración con otros. En condiciones de reciprocidad con el otro Estado, en condiciones de igualdad y de respeto del orden democrático y derechos humanos. Es decir, con el respeto de nuestra Constitución y de todos los derechos humanos que consagran nuestra organización. Las normas dictadas entre estos estados, tomando como parámetros estas pautas, estas condiciones que determina el artículo, esas normas dictadas en su consecuencia van a tener jerarquía superior a las leyes, van a tener supralegal, pero por debajo de la Constitución. Este tipo de integración requiere de órganos supranacionales. Esas normas que se dicten van a ser aplicadas por un órgano determinado. En nuestro caso, como yo les comentaba, es el Mercosur, que avanza inclusive con una corte supranacional con decisiones erga omnes y operativas para todos los países. Son las tan mentadas normas del Mercosur o tratados de integración que, como ustedes verán, componen e integran varios estados que conforman un continente. El segundo párrafo se refiere a los tratados latinoamericanos. En este caso, para ese tipo de tratados, los tratados latinoamericanos, su aprobación se llevará adelante con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Lo mismo ocurrirá para su denuncia. Con la misma mayoría podrán denunciarse o renunciarse, que es lo mismo. Como les comenté anteriormente, no tienen jerarquía constitucional, aunque las normas que se dictan, los órganos supranacionales, las normas del Mercosur, tienen jerarquía superior a las leyes. El segundo párrafo de este artículo menciona a los tratados que se produzcan con otros países, que no son los de Latinoamérica. Acá vamos a ver que la Constitución va a exigir para
llegar adelante y firmar este tipo de tratados, un mecanismo más agravado. Va a exigir dos etapas, más agravados y más complicados. ¿Por qué? Primero va a exigir del Congreso, lo primero es que el Congreso se expida sobre la conveniencia de su aprobación con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, es decir, representando el quórum del artículo 64. Lo primero que el Congreso tiene que hacer, entonces, es decir que ese tratado es conveniente para nuestro país. ¿A través de qué? De la aprobación del quórum del 64. Transcurridos 120 días de esa aprobación, se lleva adelante una aprobación definitiva por el mismo Congreso, con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Una nueva aprobación donde, pasados esos 120 días, se ratifique que hay ya una aprobación definitiva. La denuncia de ese tipo de tratados, como verán, son dos instancias que se agregan que no están en el procedimiento que se requieren para los países latinoamericanos. La denuncia también va a requerir la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara y van a seguir el mismo procedimiento. Por último, vamos a encontrar los tratados que puedan celebrar las provincias. Acuérdense que antes de la reforma constitucional de 1994, las provincias solo podían celebrar tratados con otras provincias, pero no con demás potencias extranjeras. Ahora, el artículo 124 de la Constitución concretamente dice que se pueden realizar convenciones internacionales, que las provincias podrán realizarlas, siempre que, primero, no sean incompatibles con la política exterior de la nación, que no vayan en contra de las políticas públicas y de la política exterior que fije nuestro Estado. Y por otro lado, que no afecten facultades delegadas al gobierno federal o al crédito público de la nación. Es decir, que no se entrometan en competencias exclusivas que se han derivado por la propia Constitución al gobierno federal o que puedan afectar al crédito público. El artículo habla de solo como requisito poner en conocimiento al Congreso. ¿Por qué? Porque estas son convenciones, no son tratados. Este requisito, la doctrina distingue según sea posterior o anterior. Lo cierto es que por una cuestión de política, de ética y de prudencia, sería bueno que los países, que las provincias, antes de entrar a regir y antes de firmarla, pusieran en conocimiento, antes de celebrar directamente la convención, cosa de que si existiera alguna posibilidad de que esto sea incompatible con la política exterior o con que pudiera afectar al gobierno federal o al crédito de la nación, se reubicara, se reacomodara y se pudiera organizar de la manera en que pueda ser celebrada convenientemente este tipo de instrumentos. Por último, para finalizar, vamos a encontrar los acuerdos ejecutivos. ¿Qué son los acuerdos ejecutivos? El constituyente no ha dicho nada expresamente respecto de esto. Son normas que se dan entre un Estado y nuestro presidente, y la presidencia, el Poder Ejecutivo, al margen de intervención del Congreso. Se utilizan para celebrar compromisos entre los poderes ejecutivos de los distintos estados. En la práctica se celebran a través de la Cancillería, a través de la modalidad de notas reservables. La Argentina tiene compromisos en materias impositivas que gravan o desgravan situaciones o derechos. Esto ya sea es a corto o a largo plazo y pueden estar sujetos, obviamente, a impugnación judicial. Si bien la Constitución no dice nada respecto de este tipo de acuerdos, se desprenden de las facultades que surgen como competencias inherentes al Poder Ejecutivo dentro del ámbito de sus negociaciones del artículo 99, inciso primero y 99, inciso 11 también de la Constitución. Bueno, con esto tenemos entonces un panorama global y general de todo lo que hace a las normas del derecho internacional, cómo han regido, cómo ingresan a nuestro ordenamiento, los distintos tipos de tratados que podemos encontrar, cuáles serían sus alcances y cuáles serían sus debidas interpretaciones. Bueno, nos vemos en la próxima clase, si Dios quiere, chicos.